tristes, otras chistosas, pero todas buenas acerca de muchos de ustedes, ¿verdad? No vayan a pensar que todas, la mayoría buenas. No voy a decir de quién son las malas, pero no. Siempre estaba hablando de muchos de ustedes, y quizás no recuerdo exactamente de quién, pero ha sido un honor poder conocer a algunos de ustedes y ver lo que el Señor está haciendo aquí. Y lo que estoy viendo, ahorita que estoy de pie aquí, es algo hermoso que solo el Señor puede hacer. Y es traer a sus hijos juntos para tener coinonía y poder también escuchar su voz. Así que gracias por esta oportunidad. Vamos a orar para estudiar la palabra de Dios. Señor Jesús, venimos delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, Señor, lo maravilloso que eres grande, Señor, exaltado, como dice tu palabra, más sublime que los cielos, Señor. Y que nosotros, por el contrario, somos diminutos, pasajeros, Señor, incapaces de comprender las cosas espirituales, Señor, aún más incapaces de aplicarlas en nuestra vida, Señor, en nuestras fuerzas. Y por eso venimos a ti, Señor, y rogamos, Señor, que mientras tú hablas, porque sabemos que es tu deseo hablar en este retiro, Padre, que aún en nuestra debilidad nos ayudes a poder escuchar, a poder prestar atención, Señor, a recibir lo que escuchemos como tus palabras, Señor, y aplicarlas en nuestra vida, Señor, y que todo eso sea para tu gloria, que sea un tiempo en que tu nombre sea exaltado, glorificado, Señor, y cada uno de nosotros edificados más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Oramos y damos gracias por esta oportunidad de estar juntos, Señor, y escuchar tu voz. Oramos por la llenura de tu Espíritu Santo, que cada uno aquí pueda ser lleno de tu Espíritu, Señor, y recibir de ti lo que tienes preparado para nosotros. En nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bueno, como vieron el título, la noche está avanzada. Esta noche en particular está avanzada también. Yo sé que muchos de ustedes estuvieron trabajando hoy, quizás manejaron por un largo tiempo y entonces voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo en no durar demasiado tiempo, pero ya ustedes saben cómo eso va generalmente, ¿verdad? Pero vamos a comenzar muy rápidamente ubicándonos en la historia, en el tiempo en el que estamos. ¿A qué nos referimos con esta noche? Y para eso vamos a ir de forma muy rápida a lo largo de la historia que se nos ha dejado escrita aquí en la Biblia. Todos ustedes ya saben que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, creó un planeta hermoso, perfecto, con un ser humano llamado Adán, le dio a él su esposa, ambos cayeron, ¿verdad? Y fueron destituidos de la gloria de Dios, y a través de ellos toda la humanidad. Tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, uno de ellos asesinó a su hermano. El Señor les proveyó otro hijo a través del cual iba a traer bendición a todas las naciones. De él se pobló, ¿verdad? De él y los demás hijos se poblaron toda la tierra. Vino el diluvio. El Señor preservó una familia, de ellos se volvió a poblar toda la tierra, pero la humanidad siguió en pecado. Vemos en la Torre de Babel cómo seguían rebeldes en contra de Dios. Sin embargo, justo después de Dios confundir las lenguas de todos, llama a un hombre y lo aparta de una tribu y una región pagana, lo llama y lo hace irse de su parentela, porque a través de él iba a traer una gran descendencia que iba a ser de bendición para todas las naciones. Tuvo un hijo en desobediencia, después el Señor proveyó milagrosamente la promesa que él había dado. A través de ese hijo se siguió expandiendo la descendencia. Llegamos a Jacob, a quien le cambian el nombre por Israel. Terminan en Egipto, siendo esclavizados por muchos años, pero siendo también expandido en número el pueblo. Son sacados de Egipto por Moisés, son llevados hasta justo el borde de la tierra prometida, pero por su desobediencia y no confiar en el Señor, son enviados a vagar por el desierto hasta que toda esa generación que había desobedecido al Señor muriera. Pero luego de eso, a través de Josué, son entrados en la tierra prometida y gobernados por distintos jueces a lo largo de mucho tiempo, donde el pueblo de Israel seguía en desobediencia. Después de eso, para colmar todo esto, ellos piden que ya no quieren ser gobernados por Dios, sino por un hombre como todas las otras naciones. El Señor
reconociendo el rechazo que ellos habían tenido en contra suya, les pone a Saúl como rey. Después de él, que fue desechado, viene el rey David, luego su hijo Salomón, luego su hijo Roboam, bajo el cual el pueblo se divide en el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte es exiliado por los asirios, después el reino del sur por los babilónicos. Son traídos en 3 grupos diferentes por Zorobabel, Esdras y Nehemías. Nunca más hubo rey judío verdaderamente sobre Israel. Pasaron de opresión de un imperio al otro, ¿verdad? De los asirios a los babilónicos, de los babilónicos a los, a los persas, de los persas a los griegos, de los griegos a los... ¿Cómo? No, antes de eso estuvieron los... Bueno, sí, a los romanos, pero nunca tuvieron rey. Incluso el rey que impuso Roma sobre ellos no era judío ni siquiera. Pero ahí es donde se empieza a anunciar que iban a ser un rey, el rey de los judíos, Jesús, el Salvador. Y nace en la tierra, vive una vida perfecta en la cual empieza a anunciar a todo mundo que el reino de los cielos, el reino de Dios, se había acercado a ellos. Él era ese rey. Levanta, entrena, discipula, capacita a 12 discípulos, va a la cruz, muere por los pecados de toda la humanidad para remediar lo que no solo Adán y Eva, sino que toda la humanidad entera había hecho en contra suya. Resucita al tercer día y envía al Espíritu Santo sobre sus discípulos. Y los deja en la tierra para que puedan llevar el evangelio y a través de ese evangelio muchas personas puedan ser salvos. Les promete, ustedes tienen que ir a ser discípulos a todas las naciones y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y luego les dice, yo voy a volver pronto y estableceré mi reino. Y voy a venir un día en el que nadie se lo espere, como ladrón en la noche. Y es justo en este momento en el que estamos. Después de toda esa historia, ¿verdad? Que me salté un montón de cosas ahí. Estamos en el punto en el que el Señor está a punto de volver. Una historia y una etapa completamente diferente en la historia de la humanidad, la que nosotros estamos viviendo, a la de todos nuestros hermanos que vinieron antes de nosotros. Todos aquellos hombres de Dios que vivieron incluso en el Antiguo Testamento estaban en una etapa completamente diferente a la que nosotros hoy estamos viviendo. Hoy vamos a estar estudiando en el capítulo 25 de Mateo, una parábola que nos habla de esa noche en la que estamos. Capítulo 25, versículos del 1 al 13. Y vamos a leer toda la parábola. Y después vamos a estar estudiando distintas secciones de ellas. Mateo 25, versículo 1 al 13. Dice el Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Este pasaje está claramente hablando de lo que
va a suceder cuando venga por nosotros el Señor Jesucristo, en el rapto de la iglesia. Ya vamos a estar hablando de eso en otros estudios. Y está usando la imagen de una boda para ilustrarnos y para instruirnos. Quizás algunos de ustedes ya conozcan este contexto, pero es importante que lo tengamos todos claros y por eso lo voy a mencionar. Necesitamos entender la diferencia entre lo que pensaba un judío, un discípulo de Jesús, cuando él hablaba de una boda, y lo que quizás nosotros nos imaginamos cuando pensamos en una boda. Porque es algo muy, muy diferente. Las bodas en el tiempo de Jesús, y especialmente las bodas galileas, eran muy peculiares. La gran mayoría, si no todas, eran arregladas desde la niñez por los padres. Ellos se interesaban tal vez en alguna relación, ¿cómo se puede decir?, territorial, o en fortalecer su familia, su posición, y entonces emparejaban a sus hijos. Y hacían un acuerdo con testigos y escritos de que cuando ellos tuvieran edad se iban a casar y que iban a haber un intercambio ahí de ciertos bienes, y se estipulaban todos por escrito. Y una vez que la niña en ese momento cumplía 15 o 16 años, ellos iban a desposarse. Sin embargo, no iban a vivir juntos todavía, aunque ya ese matrimonio era válido, era legalmente vinculante, ya estaban casados, ¿verdad? Después de ese día, ese pacto, cuando se aceptaban el uno al otro, sí, tendrían que divorciarse para deshacer ese matrimonio. Ya era oficial, sin embargo, ellos se separaban por más o menos un año, en el cual el hombre iba a ir a la casa de su padre a preparar un aposento, un anexo, ¿verdad? No sé si sea muy recomendable en estos tiempos, pero en la casa de su padre iba y preparaba un lugar para vivir con su familia. Mientras él hacía eso, la novia se iba con sus amigas y iban a comprar, dependiendo de su capacidad económica, a pedir prestado incluso telas, joyas, metales, cosas que fuesen bonitas de colores para hacerse un vestido. Y trabajaban en eso. Y una vez que terminaban, tanto el esposo como la esposa, les quedaba esperar. Esperar a que el padre del esposo diera instrucción a él para ir por su esposa. Y no tenían certeza de cuándo eso iba a suceder. No era decisión ni del esposo ni de la esposa. Pero llegaba un día en que el padre, en medio de la noche generalmente, eso es lo que dicen los historiadores, iba donde su hijo y le decía: hijo, ve por tu esposa. Entonces él salía con un cuerno, lo hacía sonar, y con sus amigos y todos los que se unieran a esa caravana en el pueblo, se iban a la casa de la esposa a recogerla, la cual iba a estar con sus amigas, preparadas. Dicen que a veces, incluso dicen los historiadores, que a veces dormían meses con el vestido puesto, porque no se querían, eran muy complejos y no se querían arriesgar a trazar ese día, porque quizás iba a venir el novio y no iban a estar listas. Entonces dormían vestidas. Era toda una expectativa. Llegaban, ¿verdad? Los llevaban de esa casa a la casa del padre. Tenían una boda que duraba 7 días, larguísima, y al final de esta boda se consumaba el matrimonio. Entonces, en este contexto que nos está mencionando el Señor aquí, estas vírgenes son esas amigas de la esposa que están acompañándola mientras espera por su esposo. Esta parábola dice que estas 10 vírgenes sabían que el esposo llegaría esa noche por su amiga. Quizás ya habían escuchado el cuerno que había hecho sonar, o quizás ya habían escuchado el ruido de la caravana viniendo por ellas, pero ya sabían. Dice que salían, tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo, dice el versículo 1. Pero dice que el esposo se tardó, cabecearon todas y se durmieron. Hermanos, este pasaje, aunque parezca una historia así un poco peculiar, que no sepamos muy bien cómo identificarnos con esta historia, porque ninguno de nosotros aquí es una mujer, ¿verdad? Pero han sido dejados aquí, el capítulo 24, incluso antes de eso, esta parábola, la parábola de los talentos, y todo esto nos ha sido dejado a nosotros para transmitirnos algunas cosas. Y de las más importantes que hay ahí es la certeza de que nuestro Señor viene pronto. Y sí, Pablo pensaba que el Señor iba a venir en sus días. Pedro pensaba lo mismo.
La iglesia primitiva después de ellos pensó lo mismo. La iglesia hace 500 años pensaba lo mismo. Pero es el deseo de Dios que cada uno de nosotros viva con esa certeza y con esa urgencia, sabiendo que Él viene pronto. También estas historias, estas parábolas, estas enseñanzas que el Señor nos dejó en estos capítulos, quieren transmitirnos una urgencia por vivir el tiempo que nos queda aquí en una relación correcta con Dios. Que el tiempo que queda aquí nos parezca mucho o corto. Nosotros vivamos con una relación correcta con Dios y están íntimamente relacionadas la una con la otra. Si yo no estoy viviendo como que esta es la última noche de la humanidad, muy probablemente no voy a estar viviendo en la mejor de las relaciones con el Señor. Porque voy a estar viviendo quizás de forma muy pasiva, desinteresado de las cosas eternas, enfocado en lo terrenal. Pero si tengo la perspectiva correcta, voy a poder vivir de la manera correcta. Ahora, para poder tener claro cómo Dios nos llama en este pasaje a tener una relación correcta con Él, quiero que veamos por un momento las cosas que estas 10 vírgenes tienen en común. Y me disculpo, tal vez si estoy hablando muy rápido, yo sé que quizás sea difícil de entenderme, espero que no, que el Señor, el Espíritu Santo les ayude a entender lo que estoy diciendo. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo para ir un poco más despacio, me disculpo. Cosas que estas vírgenes tienen en común. Primero, todas son vírgenes. Todas son mujeres, todas son probablemente amigas de la esposa, todas tienen sus lámparas, todas las tomaron, todas salen a recibir al esposo, todas cabecean y se duermen. Todo eso es igual entre ellas. Pero ahora, ¿qué diferencias hay entre las 5 prudentes y las insensatas? Dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, o sea, la mitad. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Aceite es el combustible con el cual funciona la lámpara. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Yo creo que este pasaje muchas veces se interpreta y se aplica de una forma muy superficial, o no sé si decir superficial, pero se aplica inmediatamente al creyente en un contexto de negligencia o de acción, de ser obediente a las acciones. Pero va mucho más allá de eso. Muchas veces se enfoca en la falta de cuidado de aquellos que, como en este caso, no tienen aceite. Hermano, usted debería tener cuidado de las cosas de Dios. Y es una aplicación correcta. Pero si vemos realmente una de las otras cosas que ellas no tienen en común, nos damos cuenta que es más que una exhortación para prevenir un descuido. No es más que Dios diciéndonos, hey, cuidado con el aceite, cuidado con dejar de hacer algo importante. Porque la otra cosa que ellas no tienen en común es su destino. Estamos hablando del rato de la iglesia aquí y estamos teniendo 5 que van a las bodas y 5 que se quedan afuera, a las cuales dice aquí el Señor que Él no conoce. El versículo 12 dice, mas Él respondiendo a las insensatas dijo, de cierto os digo que no os conozco. El esposo no las conoce, ellas no son parte de la iglesia. Ese es el principio espiritual que se está transmitiendo aquí. Y yo quisiera pensar que todos aquí tenemos claro la naturaleza del evangelio que creemos. Y que tenemos todos claros aquí que por un descuido no vamos a quedarnos afuera en las bodas. Que la gracia sobre la cual está construida nuestra seguridad y nuestra salvación es mucho más poderosa que eso. Que tenemos seguridad en Cristo. Entonces no podemos decir que estas vírgenes se quedaron afuera de las bodas porque se les olvidó comprar aceite. O porque no lo hicieron. Sino que ellas no tenían, en ya un contexto espiritual, vida eterna. Este descuido, esta falta tal vez de intencionalidad, de responsabilidad, era
simplemente una forma en la que se mostraba el hecho de que ellas no tenían al Señor, de que no podían entrar, ni iban a poder entrar a menos que algo cambiara a las bodas con el esposo. Y yo quisiera de nuevo asumir que todos aquí ya han depositado su confianza en Cristo. Y continuar con mi siguiente punto, pero este pasaje no me lo permite. Porque de nuevo me está diciendo que de 10 vírgenes que son casi idénticas en todo, hay 5 que se quedaron afuera. Hay 5 de las cuales el esposo no conoce. Y me obliga este pasaje a poder animar a todo hombre que está aquí a que se examine. Algunos hacen una analogía entre el aceite y el Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre que alguien era ungido con aceite, era un reflejo del Espíritu Santo viniendo sobre ellos. Y yo creo que muy posiblemente es una referencia aquí. Y aunque no lo fuera aquí, lo vemos en muchos otros pasajes. Que el tener el Espíritu Santo en nosotros es una muestra fidedigna de que somos salvos, de que tenemos a Cristo en nuestra vida. Entonces, es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Está el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Hemos depositado nuestra confianza en Cristo? Porque si no es así, hermanos, todas las demás enseñanzas, esta enseñanza, lo que falta, y las demás enseñanzas van a ser solo para mayor condenación. Cada uno de nosotros necesita asegurarse de tener una relación correcta con Cristo. Porque si no es así, ahí sí no importa si hacemos lo que se supone que tenemos que hacer, si hablamos de la manera que se supone que tenemos que hablar. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Si no es a través de Cristo, no podemos ser aceptos delante de Dios. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿está el Espíritu de Dios en usted? ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, está el fruto del Espíritu en su vida. ¿Es evidente o no? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Es eso algo que es evidente en mi vida, en lo cual vivo y lo cual bendice a otros y otros pueden notar? Si no es así, bueno, tenemos que examinar eso. Hemos no solo creído que Jesús existió y que murió en la cruz y que resucitó, sino que también hemos depositado nuestra confianza en Él. Si es así, la Biblia nos dice que somos salvos, que somos sus hijos. Si tal vez alguno de ustedes está aquí y no tiene esa certeza. Si alguno de ustedes, ¿verdad? El otro día hablaba con uno de los muchachos, ¿verdad? Cuando uno le pregunta a la gente, está evangelizando, si hoy nos morimos todos aquí, ¿hay alguien que tiene dudas de dónde va a ir? Todos tienen la certeza que van a estar en el cielo. Porque si no es fácil de remediar. Y lo primero que este pasaje nos manda a hacer es a remediar eso. ¿Cómo podemos acceder a la salvación? Ahora en este punto de la historia es cuestión de creer en Cristo, de depositar nuestra confianza en Él, porque Él ya lo hizo todo. Porque Él ya fue a la cruz, ya pagó por los pecados. Y ahora necesitamos creer. Entonces mi ánimo a cualquier persona que pueda estar aquí, sea que acaba de llegar a la iglesia o que tenga muchos años en la iglesia, si no tiene esa seguridad de salvación, es que entregue su vida a Cristo. Y de nuevo, no voy a tal vez a guiarlos en oración aquí,
en este momento, pero se puede acercarse después a alguno de los pastores y le van a guiar. ¿Cómo puede orar al Señor? Y cómo puede también depositar su confianza en Él. Es algo que está accesible para todos nosotros por la obra de Cristo. Ahora, en cuanto a los creyentes, ¿qué tiene este pasaje para enseñarnos a nosotros? Vamos a tomar para nosotros el ejemplo de las vírgenes prudentes. ¿Qué es lo que las hace prudentes a ellas? ¿Verdad? Dice que las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron consigo aceite, el versículo 3. Y el versículo 4 dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ellas hicieron lo que debían hacer. De nuevo, eso no hace que sean aceptas en las bodas. Las obras que ustedes y yo podamos hacer no nos hacen aceptos delante de Dios, pero sí muestra la condición de nuestro corazón. Las obras se convierten en la muestra de la condición espiritual de cada hombre aquí presente. Santiago 2:26 dice que porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nuestra fe es lo que nos permite acceder a la salvación que Cristo consiguió para nosotros. Ninguna otra cosa, ninguna obra nos puede salvar. Pero esa fe, una vez que nos salva, va a producir un fruto que se va a ver en nuestras obras, en nuestra conducta, en nuestra forma de caminar. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros y nos ha resucitado una vida que tiene que ver con comunión con Él. Y la comunión con Él solo es posible cuando caminamos en obediencia a Él. Yo no puedo caminar con Jesús yendo en la dirección contraria a Él. Hay muchas cosas que Dios nos ha dejado en su palabra para que las obedezcamos. La primera de ellas es que creamos en Jesucristo. Juan 6:29 dice que la obra de Dios es que creamos en quien Él ha enviado. Ya eso lo vimos hace un momento. Voy a mencionar algunas cosas que tengo aquí para ustedes. Ustedes luego las pueden leer. ¿De qué cosas son la voluntad de Dios para nosotros en general? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 17. Dice que Dios quiere que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hebreos 10, versículo 24 al 25. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La voluntad del Señor para todos nosotros es que nos mantengamos unidos, que no tomemos la costumbre de algunos de dejar de congregarnos, de dejar de reunirnos. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y pone el ejemplo específico, que os apartéis de fornicación. El Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay muchas cosas que Dios nos ha dejado en su palabra que necesitamos hacer, que van a ser el fruto natural, que va a mostrar que tenemos una fe salvadora en Él, que tenemos a Cristo en nuestra vida y salvación en Él. Pero hay una advertencia importante que necesitamos tener clara. Yo no sé si notaron, pero la mayoría de esos pasajes tienen más que ver con nuestro carácter, con quiénes somos, que con una acción concreta en específico. No es una lista que yo puedo ir marcando. Ah, sí, lo cumplí. Sino tiene más que ver con quién soy en Él. No solo con lo que podamos hacer. Tanto el no hacer algo como el hacerlo con motivaciones equivocadas son cosas que no agradan a Dios.
Y quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 3. Si alguno de ustedes se está sintiendo muy cansado y quiere levantarse por un té, por un café, o hacer unos jumping jacks ahí yo no me voy a enojar. Yo no sé si puedo hacer preguntas, pero si no les puedo hacer el favor de preguntarles y así se despiertan. Me dijeron que solo 2 horas podía tomarme, entonces... Okay, 2:30, ok, gracias. Okay. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Cosas a tener en cuenta en este pasaje. El Señor Jesús está hablando a través de Juan, o le está hablando a Juan para que él le escriba al ángel que está en la iglesia en Sardis. Está hablándole a la iglesia, ¿ok? Dice el Señor Jesús, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor le dice a la iglesia en Sardis, yo conozco tus obras. Y la palabra que se usa ahí para obras se refiere a aquello en lo que ellos estaban ocupados. Y en el contexto entendemos que más que las obras como tal, era la motivación detrás de ellas. Porque vean que dice después, en ese mismo versículo 1, dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tenían una reputación, un nombre, que cualquiera que los viese de afuera diría, qué vitalidad, qué gran vida hay en esa iglesia. Y tenía que ver con sus obras, al parecer hacían muchas cosas. Pero el Señor dice, ustedes tienen reputación, una apariencia externa de mucha vitalidad, de mucha actividad, pero yo sé que ustedes están muriendo. Yo sé que esas obras no son reales. La iglesia aquí en Sardis era considerada una iglesia real, pero se estaba muriendo por dentro. Por fuera parecía la iglesia quizás perfecta, eso ya es conjetura mía, porque dice que tenía apariencia, un nombre de que vivía, pero estaba muerta. Y la palabra aquí, las palabras de Jesús son un llamado a despertar espiritualmente. Les dice, sé vigilante, que significa estar durmiendo y despertarse para vigilar. Esa es la idea que tiene aquí. Ellos estaban descuidados, letárgicos, complacientes, dormidos, y el Señor los está llamando a despertarse. Sé vigilante. Esa palabra aparece 23 veces en el Nuevo Testamento. Agrupneo no que tenga nada que ver, pero esa es la palabra que se usa 23 veces en el Nuevo Testamento. Algunas de ellas, velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Primera Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es una advertencia recurrente. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es a dormir. Es a que el Señor nos mande a velar y nosotros nos durmamos. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos nosotros hoy? ¿Está bien? ¿Soy parte de la iglesia? De nuevo, esto se le dice a la iglesia. Soy parte de la iglesia, tengo mi fe en Jesús. Pero nuestra reputación con los hombres, nuestra apariencia delante de los hombres es la misma que la que tenemos delante de Dios.
O quizás nos vemos vivos por fuera, haciendo muchas cosas, haciendo las cosas correctas en el momento correcto, mientras espiritualmente estamos casi muertos, distanciados de Dios, viviendo quizás en desobediencia. Hermanos, debemos despertar y velar. El Señor nos ha llamado a una vida que sobre todas las cosas trata de tener comunión con Él. De verdad. Eso es lo que el Señor ha provisto para nosotros, comunión con Él, relación nueva. Después de haber sido destituidos de su gloria, Él nos ha acercado. Por supuesto que hay muchas cosas que Él quiere que hagamos, pero sobre todo nos ha llamado a sí mismos. Entonces tengamos mucho cuidado, porque nuestro corazón quiere en todo momento reemplazar esa comunión que Dios ha provisto. Hay un pequeño insecto. Sí, no, pero esos no hacen nada. Mientras no grite como niña, ninguno aquí, todo va a estar bien. Sí. Sí, mientras no griten como la novia, vamos a estar bien. Ok. Nuestra carne va a querer reemplazar esa comunión que Dios ha provisto con cualquier otra cosa. Con el pecado, con el activismo religioso. Suena absurdo, pero muchas veces nuestra carne nos dice, ¿para qué pasar por el dolor y el sacrificio y el menguar y el renunciar para tener comunión con Dios cuando simplemente puedo fingir que la tengo? Cuando simplemente puedo mostrarme en la iglesia y que todo el mundo me vea levantando mis manos y atendiendo a los que llegan y siendo amable. Nuestra carne va a preferir eso. Nuestra carne va a querer que nosotros reemplacemos a Dios con el ministerio. Dios no creó el ministerio para reemplazarlo a Él. Dios no creó las bendiciones que nos ha dado para reemplazarlo a Él. Son cosas que debemos vivir y hacer en Él, con Él sobre todas las cosas. Les dice ahí en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Yo mejor no voy a decir nada. Ay, qué terrible. Ok, de ahora en adelante, cuando ese animal se acerque a alguien, van a decir, ¡ay! O algo así. Ok, mejor. Ahí anda. Bueno. Sí, eso es bueno, eso es bueno. Ya están despiertos. Ahí cayó. Yo iba a decir que oráramos a ver si salía, pero eso también funcionó. Gracias. Sí, excelente. Gracias. Bueno, la ventaja es que yo creo que todos están más despiertos, ya se rieron, ¿verdad? Entonces, podemos continuar hasta la 1 de la mañana ahora. No, mentira. Ahora que el Señor me ayude a recordarme por dónde iba. Ok, versículo 3, ahí en Apocalipsis. El Señor le dice a la iglesia en Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesús les ordena a responder en arrepentimiento. Esa palabra arrepentirse, yo sé que la mayoría de ustedes la van a haber escuchado, significa un cambio de mente y de corazón. Volverse en la dirección contraria al pecado. Que en este caso, ¿cuál era? El tener apariencia de vida, pero estar muerto.
A la iglesia en Sardis, Jesús le habla fuertemente y les dice: ustedes están haciendo un montón de cosas que hacen creer a los demás que están vivos, pero yo sé su verdadera condición espiritual. Arrepiéntanse. ¿Y por qué digo esto en este retiro? No se supone que la gente de nuestro movimiento es perfecta, ¿verdad? No es que éramos perfectos, no lo somos. Dentro de nuestras iglesias, allá en Costa Rica, en China, donde sea que usted vaya, todos somos falibles y vulnerables. Entonces puede que hoy aquí haya alguien que necesite escuchar esto y que el Señor le diga: yo conozco su corazón. Yo conozco por qué usted se levanta el domingo en la mañana y por qué va a la iglesia. Yo conozco por qué usted se pone a leer su Biblia. Yo sé por qué usted está en este retiro y lo llamo a que se arrepienta. Puede que no, puede que usted esté haciendo las cosas bien y que el Señor se esté gozando al verlo aquí. Pero de nuevo, si estamos aquí y vinimos por la razón equivocada, para aparentar, para que me dejaran de insistir o lo que fuera, Dios tiene la capacidad de redimir eso. Podemos venir y decir: Señor, estoy aquí, pero ahora voy a enfocarme en ti. Y voy a escuchar tu voz y quiero escuchar lo que tienes para mí. Nosotros somos muy buenos para cambiar a Dios por las cosas que tienen que ver con Él. Y a mí me ha pasado. Tiempos de dificultad o tiempos muy ocupados, me he enfocado en todo lo que hay que hacer y pierdo a veces la perspectiva del Señor. Y Él en su gracia me recuerda y me dice: hey, o sea, es en mí que tienes que enfocarte, mejor no hagas nada así. Muchas veces los evangélicos somos más religiosos que los católicos y los pasamos criticando, ¿sí o no? Pero igual estamos yendo porque hay que ir y porque es lo correcto, con el corazón apagado. Pero no debe ser así. La advertencia de Jesús aquí es despertar y corregir eso. Basta de vivir en apariencias y empecemos a velar realmente. Hagamos la voluntad de Dios y las obras que Él ha preparado para que andemos en ellas. Pero sobre todo amemos y sigamos a Cristo. La Biblia nos llama a que todos nosotros debemos anhelar, esperar el glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es un esperar pasivo. Aquí me siento a esperar que el Señor venga. No. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué el Señor no se lo llevó cuando usted creyó en Él? ¿Por qué el Señor no lo hizo ascender en ese momento? Es porque Él tiene obras que quiere hacer en usted y a través de usted. Es porque aún hay gente que necesita salvarse allá afuera. Es porque Él aún quiere a su iglesia aquí haciendo la comisión que Él dejó. Pero todo eso lo tenemos que hacer con un enfoque correcto. Romanos 13, versículo 11 al 14, si me pueden acompañar ahí. Dice el apóstol Pablo: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esto es verdad para todos nosotros. Hoy estamos más cerca del día en el que el Señor viene que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La cercanía y la certeza del retorno de Jesús nos llama a la santidad también. Apartarnos para Él. Y la santidad en todos los aspectos, en abstención del mal, abstenernos de participar en la maldad, en el pecado, pero también a invertirnos en lo que el Señor sí nos ha mandado a hacer. Porque hay cosas que Dios nos ha dejado estipuladas que es malo hacerlas. Hay otras que nos ha dejado estipulados que debemos hacerlas.
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Hermanos, debemos vestirnos de las armas de la luz y vestirnos del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros debe seguir la santidad y la pureza. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice que todo el que tiene la esperanza de ser como Jesús es, dice, seremos transformados porque le veremos como Él es, dice, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Si tenemos la esperanza de que el Señor va a venir por nosotros y que vamos a ser transformados y glorificados con Él, dice el apóstol Juan que debemos purificarnos a nosotros mismos como Él es puro. Debemos seguir la santidad. Debemos anhelar y trabajar y pagar el precio por vivir una vida que agrade a Dios. Volviendo a Mateo 25, en el versículo 13, dice el Señor ahí, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El gran día de nuestro Señor está por venir. Él nos va a llevar consigo cuando lo encontremos en las nubes y va a volver con nosotros para establecer su reino celestial. Pero hermanos, el reino de Dios es uno que será establecido, pero que es en este momento también. Es un reino que ya existe. Porque Él vino y ahora reina en nuestros corazones, o eso se supone. Si somos creyentes, Él debería reinar en nosotros. Entonces su reino es uno que es en nosotros, pero será establecido también en el futuro. Entonces cada uno de nosotros debería vivir su día a día reinado por Él, reinado por Cristo. Mientras esperamos su retorno, debemos vivir bajo su reinado. Debemos ser sus siervos, sus hijos. Debemos hacer su voluntad únicamente para su gloria. No para aparentar, no para ganar algo, sino por la gloria de Dios. Hermanos, la última exhortación que quisiera hacer es esa, que realmente vivamos una vida en la que sea evidente que Él reina sobre nosotros. Porque vamos a ir a hablar de un reino que ha de venir mientras mostramos que Él nos reina en nuestra vida. Que nosotros somos nuestro propio rey o las pasiones o lo que sea. Debemos ser consecuentes y hablar y proclamar de ese reino que va a venir y de ese rey glorioso mientras se refleja que Él ya reina en nosotros. Que Él realmente tiene dominio, autoridad y potestad sobre todo lo que nosotros somos. La noche está avanzada y es muy tarde para seguir enfocándonos en el mundo, en lo mundano, mientras menguamos o no avanzamos en las cosas que tienen que ver con lo eterno. Tengo convicción de decir esto. Yo sé que no todo el mundo aquí es llamado al ministerio, tiempo completo. Dios no va a llamar a todos ustedes a que dejen sus trabajos y se vayan de misioneros. Pero los tiempos son tales que yo creo que Dios sí quiere que cada uno de nosotros ore y se mueva en dirección de poder enfocarse más y más en lo espiritual, más y más en lo eterno. Y soltar cosas terrenales que se pudren, que la polilla se lo come y el tiempo se lo lleva de nuestras manos, y enfocarnos en lo que no puede quitarnos nadie, que es lo eterno, que es nuestra relación con Cristo, que es el servirlo a Él, servir a otros, predicar el Evangelio. Es muy tarde para seguir enfocados en construir nuestro imperio y nuestro patrimonio y dejar herencia a los que vienen. No. Demasiado tarde para seguir enfocándonos en otra cosa. La noche está avanzada y el día se está acercando en el que Él viene. Entonces, tengamos esa perspectiva. Y mientras estemos en este retiro, hermanos,
Oremos, Señor. Habla a mi corazón. Anímame, aunque sea incómodo y aunque implique que voy a tener que ir a casa a trabajar en un montón de cosas. Señor, háblame y golpee mi corazón si es necesario. Que Él haga su obra en nosotros en este retiro. Yo estoy muy expectante de lo que Él tiene para mí. Y también oro por ustedes. Que el Señor nos hable, nos muestre su voluntad y también nos equipe para ir a hacerla y a vivirla. Oremos, Señor.